Estamos, hermanos, en las últimas lecciones acerca de este tema de la mortificación de los pecados. Nos ha llevado un tiempo estudiar el tema. Esperamos, hermanos, que quizás con tiempo usted pueda repasarlos un día. Pues como dijimos en la introducción, este es un tema que nunca vamos a superar mientras estemos aquí, pues tendremos que luchar contra el pecado hasta el último de nuestros días. En esta etapa de nuestras enseñanzas sobre los principios prácticos para la mortificación del pecado, vamos a mirar hoy un principio igual de importante, y en estos asuntos que hemos planteado como principios prácticos, deseo que entendamos, hermano, que no es uno de ellos, sino el conjunto de todo lo que hemos visto. Contra el pecado, hermano, nos toca usar toda herramienta, todo principio que podamos tomar legítimamente para luchar esta guerra. Es decir, hermanos, en una guerra convencional, si solo usamos la espada, o si solo la catapulta, o si solo el arco y la flecha, el punto es, hermano, es necesario usarlas todas, las que el Señor nos ha dado, porque el pecado no nos ataca de una sola manera, sino de muchas. Si una persona escuchara hoy esta explicación y piensa que esto es lo único, que es mortificar el pecado, ha perdido riqueza, porque es un principio. Hemos dado varios principios, pero este también póngalo en su arsenal de guerra. Y es que nos toca no solo atacar y tratar de desestimar el poder del pecado, sino también, hermanos, es necesario positivamente levantar barreras espirituales que desalienten el pecado. Es decir, que la lucha con el pecado tiene una parte negativa de no hacer, de abstenerse, de huir. Por otro lado, hermanos, nos toca edificar fortalezas en contra del pecado. Y hoy veremos este principio que puede resumirse así: el creyente que desea mortificar con eficacia las pasiones de la carne debe familiarizarse cada vez más con lo santo, mientras se aparta de los aparejos de su naturaleza caída. Por eso la clase de hoy se llama Familiarícese con lo santo. Esta es una tesis que espero poder defender ahora mismo, y es que el creyente que desea mortificar con eficacia las pasiones de la carne debe familiarizarse cada vez más con lo santo mientras se aparta de los aparejos de su naturaleza caída. En otras palabras, si un cristiano anhela vencer sus deseos pecaminosos, debe buscar con determinación y perseverancia un trato más íntimo, frecuente y deleitoso con todo lo que es santo, hasta que lo celestial le sea más familiar que lo terrenal, y lo espiritual con más sabor que lo carnal. Advierto que no hablamos de una familiaridad meramente externa, como si el asunto es adquirir familiaridad, por ejemplo, en un círculo cristiano, o familiaridad yendo a los cultos. No es un asunto meramente externo con las cosas santas. Recuerdo que hay una declaración muy punzante de personas familiarizadas externamente con lo santo, los hijos de Elí. ¿Qué eran ellos? Sacerdotes. ¿Más familiarizado con lo santo? Con la carpa, que era una especie de templo, con las ofrendas. Sin embargo, dice la Biblia que no conocían a Dios.
entonces no hablamos de una mera formalidad externa, sino una familiaridad profunda, interna, que brota, obvio, estoy dando por sentado, de un alma regenerada, porque hemos explicado que solo los nacidos de nuevo pueden mortificar el pecado. Una familiaridad que se oriente cada vez más hacia la comunión con Dios. Es una familiaridad a la que nos llama el Espíritu Santo por medio de su palabra y ser objeto de nuestra enseñanza. Lo primero que haré, hermanos, es recordar o enseñar en algunos casos que la naturaleza humana caída se habitúa al mal. El primer principio que debemos establecer es evidente, y es que el ser humano, por naturaleza, está familiarizado con el pecado. ¿Cuál es nuestro ambiente natural, queridos hermanos? ¿Cuál es el ambiente? ¿Cuál es el ámbito natural de nuestra existencia? Pues si damos crédito a la palabra de Dios, hermanos, el ámbito natural, nativo, ¿sí? Nativo de haber nacido en un lugar. Intrínseco, no a la humanidad misma, porque humanidad y pecado no son sinónimos, que Dios creó al hombre bueno, pero después de la caída, el pecado ahora es intrínseco, es lo natural en nosotros. A nuestra naturaleza no le es extraño el pecado, ni es externo. Constituye el ambiente en el que nuestra alma se desenvuelve con mayor soltura y naturalidad. El pecado es el clima más cómodo para las raíces amargas del corazón. El pecado es el idioma más comprensible para los oídos del alma caída. No se trata de cómo nos criaron o cómo es la cultura alrededor que hemos aprendido por imitación o por crianza. Ciertamente estas cosas refuerzan nuestra naturaleza, pero no la ponen. Hablamos de una disposición innata que brota del interior del hombre. Así que, hermanos, ¿cuál es nuestra naturaleza normal? ¿Dónde nuestro ser natural se desenvuelve con mayor soltura, le suena mejor las cosas, le da sentido? Todo, hermanos, el pecado. El pecado. La Escritura nos ofrece un diagnóstico contundente de esta condición en Tito 1:15, donde afirma que todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, porque hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Aquí se describe, hermanos, una corrupción que afecta no solo las acciones, sino los mismos instrumentos internos de juicio y percepción espiritual que tenemos. ¿Cuáles son esos instrumentos internos de juicio y percepción que tenemos? Mente y conciencia. ¿Y dónde está el río putrefacto? En la mente y en la conciencia. Ahí donde la cosa está pura o impura. En tal estado de impureza, incluso lo bueno es mal interpretado y lo santo es deformado por la impureza del alma. Nada permanece puro al pasar por las puertas de un corazón impuro. Dice allí, nada le es puro, nada. Esta familiaridad con el mal no es estática, sino dinámica y progresiva. Segunda de Pedro 2:14 describen a ciertos hombres como aquellos que tienen el corazón habituado a la codicia. Y aquí lo que quiero resaltar no es la palabra codicia, sino habituado. En este caso nos describe un pecado, pero no es el único. ¿Qué se puede decir de nuestra naturaleza? Que al estar en nosotros y al no estar estática, no es un agua estancada, es una fuente que riega todo en nuestro corazón. Se puede decir que crea hábitos. Eso es lo más natural, eso nos brota. Nadie tiene que ser criado en esto. Así fuera criado como Rómulo y Remo, ¿ya? O como Tarzán.
no importa. Algunos saben, ¿verdad que los niños saben quién es Rómulo y Remo, verdad? No me asusten. Bueno, que la mitología dice que fueron creados por una loba. Y aun si eso fuera, el pecado es interior, todo les sería impuro y se habituarían a hacer el mal. La práctica repetida del pecado forma hábitos internos y estos hábitos con el tiempo afianzan, no ponen, afianzan más la naturaleza del pecado. Primera los Corintios 8:7 añade otra capa de esta verdad. Dice, pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a los ídolos. El apóstol describe a personas cuya historia es de idolatría. Y esta idolatría ha calado tan profundamente en su ser que dice el apóstol que ni siquiera logran separar ciertos actos de sus antiguos significados. A estas personas les costaba comer carne. ¿Por qué? Porque cuando se la comían era inevitable que el pecado había calado tanto que no podían separar qué era idolatría y qué era comer carne. ¿Nota lo que hace el pecado, hermano? Por eso algunos de nosotros luchamos con cosas, están metidas profundamente en nuestro interior. Les tenemos prevención o afición por nuestra naturaleza humana. Y el hecho que usted me diga, eso me gusta, eso no es prueba de nada. O que usted diga, eso no me gusta, eso no prueba nada. Porque a la naturaleza pecaminosa le puede gustar o no gustar cualquier cosa, y eso no es prueba de que usted esté en lo cierto. Se han formado una unión en este texto, estas personas, una unión tan fuerte entre ciertos objetos, prácticas y emociones, que incluso lo permitido, como comer carne, puede ser contaminado por un recuerdo profano. Esta es, les nombré 2 ejemplos, codicia e idolatría, pero no son las únicas cosas, hermanos. Hay muchas cosas en nuestro corazón donde nos vienen así, hermanos, por naturaleza, con naturalidad espantosa, porque ni siquiera lo pensamos, está allí. Es la triste realidad del corazón humano. La carne se adapta al pecado, se acomoda a él, se insensibiliza progresivamente. Un ejemplo sencillo, aunque externo, puede ilustrarlo. Muchos creyentes hoy pueden testificar que solo después de su conversión y solo después de algún tiempo de su conversión comenzaron a escuchar conscientemente la letra de canciones mundanas que antes cantaban con naturalidad. Fue ya mucho después de la conversión que empezaron a tatarear una canción y después decir, oiga, ¿qué letra tan perversa? Fue hasta después. Y ni siquiera con la conversión, le digo. Después de la conversión, canciones mundanas quedaron escandalizados de lo que antes cantaban sin reparo y de lo que le ponían a escuchar a los niños. No estoy hablando del reggaetón. Yo espero que ninguno aquí, en el nombre del Señor, escuche voluntariamente eso. Esa es la persona que voluntariamente escucha el reggaetón, es el equivalente a si viera pornografía. Si usted sorprende a su hijo viendo pornografía o escuchando reggaetón, es exactamente igual. Lo que pasa es que le está entrando por otro lado. Lo uno le entra por aquí, el otro por aquí. Yo espero que ninguno de ustedes, ni de sus hijos, esté en eso, hermanos, ni ningún adulto. Porque de hacerlo voluntariamente, eso sería motivo de una disciplina, como si algún hermano aquí o hermana fuera sorprendido consumiendo pornografía. Esas cosas hay que aborrecerlas con todo el corazón. Pero le estoy hablando, sí, de Perales, de Pimpinela, cantándole al adulterio, cantándole a la otra, a que me dejaste, que te extraño, y te extraño, el señor Otto Serge, que haciéndole ojitos a una señora casada, pero no le podía decir las cosas, y me hago entender, no lo entendíamos.
Hermanos, y no como dice el meme, éramos tan pequeños para no entender. No, hermanos, éramos grandecitos y conscientes. Lo que pasa es que nos movíamos en el ambiente natural, que esas cosas que nos deberían escandalizar, ni siquiera las percibíamos. Fue tiempo después que estas cosas empezaron a ser discernidas. Nuestra familiaridad con el pecado era tal que ni siquiera lo percibíamos como pecado. Hermanos, cuando usted está aclimatado a un ambiente, no lo nota, simplemente lo habita. Solo el que no está aclimatado experimenta el malestar. Hermanos, ahorita una persona, no sé, en una población que está a 28 grados, probablemente no esté pensando en el clima. Ya está aclimatado, ese no es su problema. El problema es si nosotros ahorita viajáramos allá, estaríamos sintiendo incomodidad permanente. El Señor mismo lo expresó con claridad en Juan 8:23, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Es un diagnóstico fuerte, ¿no le parece? El Señor dice, ustedes son de abajo. Ustedes son de este mundo. Esto es lo que les suena. Esto es a lo que ustedes les hayan lógica. Esta es la melodía que les suena a sus oídos. Eso es lo que más, es el ambiente más cómodo y natural para ustedes. El Señor dice, pero yo no soy así. Cristo vino del cielo a una tierra extraña. Nosotros, en cambio, nacimos en esta tierra extraña y solo por gracia hemos sido hechos ciudadanos del cielo. Así es como opera el pecado. Crea un entorno en el que el alma se siente cómoda, segura y confortada. Esta aclimatación se ve reforzada, ahora sí, se ve reforzada por la constante exposición a influencias del mundo. Las personas con quien compartimos, los entretenimientos que consumimos, las conversaciones, el ambiente, todo eso refuerza nuestra naturaleza caída. Todo ello reafirma, fortalece los vínculos con la vieja naturaleza. Y si esto es verdad de todos los hombres, cuánto más de aquellos que lograron vivir muchos años antes de venir a Cristo. El hábito es más fuerte. La tendencia más enraizada. ¿Me hago entender? Mientras más tiempo se ha vivido bajo el clima del mundo, más hondas son las raíces, más profundos los apegos, más firme la familiaridad con lo terrenal. Por eso, mientras un alma permanezca dominada por su vieja condición, vivirá perfectamente adaptada a su clima natural, que es el pecado. Yo por eso aprovecho para exhortar a los queridos jóvenes, entre más pronto vengan al Salvador, lo van a agradecer toda la vida. Vengan pronto, vengan rápido al Señor. ¿A usted no le gustaría lidiar en los 20 y en los 30 con cosas horribles? Que ya después, con las canas, ni se borran. Hay gente que hoy lucha con lo que fue adolescente, hermano. Creó, por ejemplo, un temperamento iracundo y será el joven rebelde, el adulto malhumorado, el viejo necio. Porque eso, mire, por eso no hay que hacer esfuerzo. Muchos hubieran dicho, me hubieran pegado unos buenos latigazos cuando pequeño, mi padre me hubiera disciplinado en amonestación del Señor, me hubieran desanimado, me hubieran entristecido en mi entorno. Pero crecieron así. Ahora, los que no crecimos así, hermanos, tampoco es que la tengamos fácil, hermano, porque eso, ya le he dicho, no viene por crianza. Eso ya está allí corriendo. Lo que le estoy ilustrando es que entre más tiempo eso se afiance, pues más se enraiza en el individuo. Lo segundo, hermanos, es que la familiaridad con lo celestial es la clave para mortificar lo terrenal.
Ya le hablé y quise extenderme un poco, haciéndole ver que tenemos una familiaridad natural al pecado. Al pecado. Eso es lo familiar, lo natural, lo que nos nace, lo que brota. Habiendo considerado que la carne caída se habitúa con naturalidad al pecado, ahora debemos afirmar con igual claridad que la única manera eficaz de romper esa familiaridad es creando otra familiaridad. No le estoy diciendo que esta es la única y la más grande manera de mortificar el pecado, pero es una, ¿ya? Que va a cooperar con las demás que hemos visto. ¿Desea quitar familiaridad con el pecado? Le tocará desarrollar otra familiaridad. Y en este caso, con lo santo o lo celestial. Los creyentes hemos sido hechos partícipes de la promesa del nuevo pacto, en la cual Dios, según Hebreos 8:10, declara: este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos. ¿Recuerda, Tito, dónde dejó el problema? En la mente y en la conciencia. ¿Qué dice Hebreos? Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón, sobre su conciencia las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Yo le doy gloria a Dios por un versículo así, porque no nos mandó de vuelta a una religión para corregir el mal interior. ¿Dónde puso el punto? ¿Dónde se pone el remedio? Pues donde está el problema, en la mente y en la conciencia. Esta obra no consiste meramente en una modificación externa, como usted lo lee. Es una transformación profunda de la mente, de los afectos, de los deseos. De tal forma que la ley de Dios ya no es una imposición ajena, es una inscripción interna que modela la voluntad regenerada y santifica los afectos. Tito 2, 11 y 12 confirma que la gracia no solo salva, sino que también enseña algo. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia salva, perfecto. Enseñándonos ¿qué? Salva sí, pero enseña. ¿Qué enseña? Renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La gracia nos salva, pero la gracia nos instruye a renunciar, y escuche, no dice reprimir, renunciar a los deseos mundanos y a vivir según el nuevo clima espiritual que la redención ha inaugurado en nuestro corazón. Esto implica necesariamente una ruptura con la vieja familiaridad del alma caída y un progresivo afianzamiento en las realidades espirituales. Los regenerados, los verdaderos hijos de Dios, han recibido una nueva naturaleza y con ella una nueva identidad. Filipenses 3:20 declara: mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Qué maravilloso, porque ¿recuerda lo que dijo Cristo? Ustedes son de abajo. Ah, bueno, como seres naturales. Pero ¿qué dice a los creyentes? Mas vuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Yo espero que ninguno interprete Filipenses 3:20 tan solo escatológicamente, como a la patria a donde vamos, al final cuando muramos. Como si el texto dijera: anímense, hermanos, que ustedes cuando se mueran van para el cielo. Esa es una realidad escatológica y creemos eso, hermanos. No dice que nuestra ciudadanía será en los cielos, sino que está. Hoy está. Es una realidad ética y espiritual presente. Si somos ciudadanos del cielo, estamos llamados a familiarizarnos ahora con otro idioma, con su cultura, con sus costumbres y con su rey. El regenerado ya no puede sentirse plenamente en casa aquí en este mundo. Su espíritu gime porque sabe que está de paso peregrinando, como todos los héroes de la fe, hacia la patria venidera.
Sin embargo, aquí hay un conflicto, hermanos, y este es el asunto. Todo va bien hasta ahora, ¿no? Aunque somos nuevas criaturas, con una nueva patria, con ahora un corazón siendo transformado, enseñado por la gracia, también cargamos con el remanente de la naturaleza anterior, que si no es vigilado y mortificado, volverá a aclimatarse a este mundo caído. Por negligencia espiritual, el alma puede llegar a sentirse cómoda otra vez en el ambiente del pecado. El mundo comienza otra vez a parecerle razonable a la persona. La carne vuelve a tener ese sabor y el temor de Dios se debilita. En otras palabras, el creyente empieza a tolerar lo que antes aborrecía, a disfrutar lo que antes lamentaba, a justificarse donde antes se arrepentía. El pecado entonces ya no le hiere la conciencia y el clima celestial comienza a resultarle extraño. Qué feo, ¿no le parece? Ahora le empieza a picar, perdóneme la palabra, los cultos. Le empieza a picar el día del Señor. ¿Por qué tantos himnos aquí en esta casa, verdad? Que siempre hay que las actividades de la iglesia y empezamos como a... Bueno, yo, hermano, nunca disfruto viajar a tierra caliente. Que haga buena cara es otra cosa. Y para dar testimonio, ¡ay, qué bueno que estoy aquí, hermanos, visitándolos, estoy alegre! Me alegra la comunión, pero no el clima. No lo disfruto. Me pica la ropa, me pica la cabeza, me incomodan los cuellos. Yo quiero salir corriendo. Algo extraño, si usted un día se encuentra a Castañeda en clima caliente y él dice, oye, qué rico. Ay, calorcito. Ay, páseme un saco. No, entonces usted dice, me hago entender, pero piense esto. Ahora piense esto. Sería tan terrible como cuando a un creyente otra vez le empiece a sonar la melodía del mundo. Empieza a desarrollar otra vez los gustos a los que la gracia lo había quitado. Que le empieza a incomodar lo santo, lo piadoso, lo correcto. Esto es una tragedia espiritual. Por eso, hermanos, la tesis de hoy, el principio de hoy que debe afianzarse en nuestra mente, que es el creyente que desea mortificar con eficacia las pasiones de la carne, debe familiarizarse cada vez más con lo santo. Hermano, no se vuelva a aclimatar al contexto de donde Dios lo sacó. Pero esto no nos viene, hermanos. Con esto hay que luchar. Por eso es un ejercicio de mortificación. Toca luchar cada día contra el pecado. Ya le expliqué cómo lo familiar en nosotros, lo familiar naturalmente es el pecado, pero ya le expliqué que la gracia ha implantado en nosotros un nuevo corazón y nos ha abierto las realidades a otro ambiente, en el que nos debemos familiarizar más. ¿Para qué? Pues para quitar la familiaridad con la carne nos toca desarrollar familiaridad con lo santo. Y mi tercer punto, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo, hermanos? ¿Cómo desarrollar familiaridad con lo santo? Este principio me parece obvio. Si usted se familiariza más con las cosas de este mundo, va a seguir estimulando el pecado que desea derrotar, ¿no? Pero si usted se sigue familiarizando a lo que es más natural a usted, el pecado no va a ceder. El pecado que usted dice que desea derrotar no cederá. Si la experiencia más común para usted es la de andar en las cosas del mundo,
el pecado remanente se va a despertar con fuerza, por supuesto. Y va a debilitar nuestro ánimo y energía espiritual. Sin embargo, si como espirituales vivimos en el Espíritu, y esa es la experiencia más frecuente, entonces más nos afirmaremos en ella y el pecado remanente será debilitado con eficacia. 4 asuntos, hermanos. Primero, debemos andar renovando nuestro entendimiento de la vida de fe y piedad. Le dije cómo, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Cómo desarrollar familiaridad con lo santo? 1, en un ejercicio continuo, hermanos, de renovación de nuestro entendimiento. ¿De qué? Debemos estar renovando nuestro entendimiento ¿de qué? De nuestra vida de fe y piedad. El apóstol Pablo enseña en Romanos 12:2 que la única manera de resistir la presión conformadora de este mundo es ¿cómo? Mediante la transformación. ¿De dónde? De nuestro entendimiento. No os conforméis a este siglo. En otras palabras, no se aclimaten otra vez a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este proceso no consiste únicamente en corregir comportamientos externos, sino en una profunda renovación de los afectos, deseos, criterios espirituales. La mortificación de las pasiones pecaminosas requiere un entendimiento iluminado por el Espíritu, cultivado en oración, obvio, y con un corazón dispuesto a abrazar personalmente la verdad revelada en la palabra. Así que, hermanos, si no desea aclimatarse otra vez, si desea más bien familiarizarse con lo santo, pues usted tiene que darse a comprender qué es esto. Comprenda dónde está parado. Comprenda las realidades de su nueva vida ahora. No las dé por sentado. ¿Quiere familiarizarse con lo celestial, con lo santo? Entonces le toca entender qué es lo espiritual, qué es lo santo, qué es la vida piadosa, cómo funciona, por darle un nombre, estas cosas. Desde lo profundo de nuestro ser, las dimensiones, entender más las dimensiones de la vida nueva en Cristo, aprender a familiarizarnos con ella hasta que se conviertan en nuestro deleite habitual. Hermanos, es que usted no se va a familiarizar, por ejemplo, en Estados Unidos, si no sabe inglés. Y no le va a hallar gusto, hermano, si no le gusta la hamburguesa y las patatas, esas papas dulces. Ah, no, es que no me gusta, que no sé qué. ¿Quiere andar tranquilo sin que le presione nada en otro país? Pues ¿qué le toca hacer? Involucrarse en la cultura. Y decir, bueno, ¿cómo así que aquí no hay changua? Entonces, ¿qué toman aquí? ¿Qué toman aquí? No, no sé, que la changua aquí es con agua. ¿Se quiere adaptar? ¿Qué le toca, hermano? Familiarizarse. Imagínese usted viviendo en otro lugar con que el olor a esa changua le produzca. ¿Qué le toca, hermano? Bueno, en la vida espiritual, ¿quiere familiarizarse con las cosas del cielo? ¿Con lo santo? ¿Qué le toca, hermano? Y métase en el asunto, hermano. Se me hace muy raro que si usted quiere familiarizarse con lo santo, nada alrededor suyo sea santo.
ni ganas, ni entendimiento, no quiere leer, no quiere investigar, no quiere profundizar, no quiere. Aún así usted dice, quiero familiarizarme con lo santo. Hermanos, es necesario aprender de Cristo, de Dios, de las verdades, de la vida de fe, hasta que se conviertan en nuestro ambiente. Solo así, dice el texto, podremos comprobar, discernir con experiencia viva la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Segundo, debemos hacer de Dios el primer y principal objeto de nuestra meditación. ¿Quiere familiarizarse con lo santo? De tal forma que esta familiaridad con lo santo quite la familiaridad con la carne o en la vida natural. Debemos hacer de Dios el primer y principal objeto de nuestra meditación. ¿Por qué? Hermanos, según la Escritura, ¿cuál es la señal más clara de una mente carnal? Piénselo. Según la Escritura, ¿cuál es la evidencia o la señal más clara que usted está delante de una mente carnal? Bueno, Salmo 10:4. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Y esto no es ateísmo, hermano. Yo le voy a decir cómo es Dios en ninguno de sus pensamientos. ¿Ha visto sus compañeros de trabajo lo que hacen antes de comer? ¿Qué hacen antes de comer? Sacar la cuchara, ¿verdad? Y comer. ¿Sí, hermanos? ¿Sí ve cómo no hay Dios en ninguno de sus pensamientos? No hay Dios. No hay Dios. Ni para comer hay Dios. ¿Sí ve? Ellos pueden ser tan creyentes como, no, yo creo en Dios, bendito Dios. Gracias a Dios. Dios te bendiga, le dice. Pero en sus pensamientos no está Dios. Romanos 3:11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Cuál es la señal más evidente de una mente carnal? Que no hay Dios. Versículo 18, Romanos 3:18, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Entonces, piénselo, si ese es el distintivo principal de la vieja naturaleza, ¿cuál será el asunto predominante de la nueva naturaleza? Dios. Muy bien. Una sola cosa, Dios. De la mente carnal, no hay Dios. De lo santo, Dios en todo. Dios en todo. Dios en el pensamiento, Dios en el hábito, Dios en la comida, Dios en la costumbre, Dios en la opinión, Dios en todo. Y así como el impío, lo más familiar es no hay Dios. Para el alma regenerada, lo principal es aquí hay un Dios. En todo, en todo. El primer objeto de nuestra mente y afectos debe ser Dios mismo. Espero que entienda que Dios supera las reuniones de la iglesia, ¿verdad? O sea que después de esto, todavía está Dios. El primer objeto de nuestra mente y afectos debe ser Dios mismo. Él debe estar presente en nuestros pensamientos, anhelos, decisiones, conversaciones. Hermanos, meditar en Dios produce frutos incalculables. Solo por decir algunas cosas, hermano. Conocer a Dios que le produjo a Job. Él dice, yo de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. No eran estos ojos, ¿no? Su alma ahora lo puede percibir. Por lo tanto, ¿qué efecto le produjo? Conocer a Dios, a Job. Muy bien. Contrición. ¿Sí ve que es benéfico conocer a Dios? ¿Cuál es el principio de la sabiduría, hermanos? Muy bien, ¿sí ve? Contrición, sabiduría. Hermanos, lamentablemente nos aclimatamos a este mundo porque somos casi expertos en los temas del mundo, en su economía, el clima, la política, los deportes, las tendencias y hasta en sus especies, planetas y ríos. Le pregunto, ¿sabe lo suficiente de Dios como para mantenerse humilde y para mantener a raya el pecado o mantener a raya el mundo? Sí, hermano, estamos más familiarizados ¿a qué? A estas cosas. Y entonces, hermano,
me dice que familiarizado con estas cosas va a quitar sus afectos de estas cosas. No, hermano. No podrá. Yo no estoy diciendo negación. Estoy hablando de familiaridad. ¿Qué le suena más? ¿Qué le suena más? Me imagino que aquí hay muchachos que están más familiarizados con dónde va a jugar Cristiano Ronaldo la próxima vez, o Lucho Díaz probablemente, que en lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y por eso cuando enfrentan el pecado, ¿qué encuentran ellos? Nada, hermanos. Son vulnerables al pecado. Porque su familiaridad es con las cosas de este mundo. Tercero, es necesario, ¿cómo familiarizarnos? Ya le dije, lo primero, hay que andar renovando el entendimiento con respecto a la fe y la piedad, mostrar interés, porque usted no se familiariza con lo que no conoce. Lo segundo es que sí o sí Dios debe dominar nuestra mente, nuestros afectos, nuestra conciencia. Lo tercero, que es necesario que empecemos a practicar la fe con más rigor para comprobar el poder de la gracia. Y aquí hablo de un asunto existencial, que es necesario practicar con más rigor la fe para comprobar el poder de la gracia. Yo sé que aquí hay algunos de nosotros, hermanos, que no conocemos todavía bien el sistema de Transmilenio y SITP, ¿cierto? Y solo pensarlo en que nos debemos transportar a otro lugar nos produce cierta ansiedad, ¿sí? ¿De qué? De que el paradero, cómo se hace esto, este sí me sirve, venga, tenemos como 4 aplicaciones para corroborar que sí así sea. Y en cambio veo algunos hermanos aquí que la aplicación es su mente, su cabeza. Y de verdad, hermanos, yo todavía no les creo. No, eso allí en ese paradero. Yo sin embargo hoy leo y digo, sí, hermano, usted tenía razón. ¿Por qué cree que este hermano se desenvuelve bien en ese ámbito? Mi hermano, ha comprobado que eso es así. Y como yo no lo he comprobado, yo tengo que rectificar. No, espere. Porque, ¿qué tal? Y todavía montado en el bus que me dice, yo digo, sin embargo, mi hija, echémosle ojo. Porque usted no sabe. ¿Me pasa a mí solo, hermano? No me deje solo. Ah, bueno. Pero algunos hermanos, mire, se suben en automático, se duermen. Mire, confían en el sistema. ¿Por qué, hermanos? Porque han comprobado 1, 2, 3, 5 días, 1, 2, 3, 5 años ese asunto. Lo han comprobado su eficacia. Y no están luchando con lo que yo sufro. O lucho, no es que no sufro, yo no sufro eso, hermanos. Sufrir otras cosas, eso es simplemente lidiar con eso. Ahora piensa, hermano, si seguimos recurriendo cuando vivimos, cuando enfrentamos cosas, a los mismos pensamientos, consuelos, métodos, estado de ánimo, que era propio de la vida en la carne, hermanos, ¿cómo usted va a comprobar que lo que dice la Biblia sí funciona? Si usted no comprueba por usted mismo, si usted no se vuelve habitual al principio, ¿cómo quiere familiarizarse con él? Con razón usted desconfía. No, ¿de verdad? ¿Que la blanda respuesta quita la ira? No. Yo tengo que ser guache. ¿Sí, verdad? Hay otros hermanos que la blanda respuesta ya la tienen. Porque se montaron una
y 2 y 3 y 10 veces y dicen, Dios tiene razón. Y eso se les volvió familiar en casa. Y por eso en casa, sí hermanos, hay casas entre nosotros donde no hay gritería. No hay ofensas. ¿Lo puede creer? Sí, hermano. Hay casas entre nosotros donde cuando nos enfrentamos todavía hay límites para no pasar la raya. ¿Por qué, hermanos? Porque nos hemos montado en ese principio una y una vez y hemos dicho, sí Señor, tú tienes razón. Pero si usted no tiene esa familiaridad con el principio, ¿qué va a hacer? Le va a seguir echando mano y su familiaridad con el mundo se va a afianzar. Solo por dar un ejemplo. ¿Cómo va a aclimatarse a lo santo quien nunca pisa terreno santo? ¿Cómo se habituará a las disciplinas del cielo quien rara vez abandona los hábitos de la tierra? Aquí, hermanos, las familias que hemos comprobado que muchas cosas, cuando Dios nos pone así, hermano, atado en las manos, que usted no puede hacer nada, y hemos comprobado la eficacia de la oración. La eficacia, es que no es un invento. Hemos comprobado. ¿Sabe qué hacemos cuando enfrentamos algo? Espere oro. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque es que lo hemos comprobado y no salimos corriendo, ay pastor, o venga, ¿quién tiene plata que me preste? ¿Por qué unos sí y otros no, hermanos? Porque es que unos lo han hecho una y otra vez y han dicho, tranquilo mi hijo, tranquila mi hija, usted sabe que hemos orado y que el Señor ha actuado. ¿Ve? Pero siga familiarizándose con lo mundano, ¿verdad? Sígase y más se afianza y la carne más se fortalece. Nadie se familiariza con el clima frío leyendo sobre la nieve. Nadie desarrolla gusto por la comida de mar viendo recetas en líneas. El alma necesita sumergirse en el ambiente de la gracia para comenzar a reconocerla como propia. Finalmente, hermanos, regáleme 3 minutos. Debemos mostrar mayor interés por nuestra nueva patria. Y lo dejé para lo último, para que no fuera el primer consejo intencionalmente. Y tengo que hablar con lo externo o de lo externo. La familiaridad con lo santo no ocurre por accidente. Se cultiva con intención, se forma con perseverancia. Nadie se familiariza con el cielo mientras voluntariamente se rodee de las cosas de este mundo. Una de las oraciones, yo le voy a decir que como pastor tengo con mis hermanos siempre, es una oración de compasión, ¿sabe? De que la mayoría de ustedes, mañana mismo, a esta misma hora, está compartiendo su vida en contextos duros. Escuchando al impío, conversaciones, ambientes, tratos. Y yo mismo digo, yo detrás del escritorio, quizás lo más extremo que haga sea imprimir una hoja, ¿verdad? Mañana. Y hallo a veces dificultad para mantener viva mi relación con Dios. Hermanos, no les tengo pesar, pero les tengo misericordia a ustedes, que tienen que tratar mañana con el impío, con el inconverso, el ambiente, cosas así. Pero hermanos, piense lo siguiente: ¿cómo pretende debilitar sus deseos mundanos si en su día a día, no solo por necesidad, llega de exponerse al mundo y llega a casa a exponerse al mundo?
¿Le da sentido, hermano? Vengo del mundo y ¿qué hago? Prendo un reality. O sea, hermano, más de lo mismo. Llega a escuchar conversaciones que usted dice, solo estoy en estas por necesidad, pero luego a la casa las busca por elección. Sus propios hijos involucrados, porque el mundo no tiene piedad de sus hijos la edad que tenga. Y luego van a una serie de Netflix, o la que tenga allí, de HBO Max, lo que sea, y hermano, más mundo, más mundo. Llega usted a conversaciones feas y llega a la casa a encontrar ¿qué? Más de lo mismo. O sea que ni siquiera mi esposo ni mi esposa creyente, porque a veces no hay opción, pero creyente tampoco podemos sostener una conversación medianamente espiritual, sino más de lo mismo. Está bien, hermanos, en el busque, en el Transmilenio, que no deberíamos escuchar nada porque está prohibido escuchar algo, pero se monta uno y el otro y las rimas y las cosas que hacen por internet, pero ahora llega a su casa y se encierra usted en sus audífonos escuchando lo mismo. No estoy pensando, hermano, que cada día, cada momento hay un sermón, una aplicación bíblica, cosas así, ¿me hago entender? No necesariamente es eso. Pero mi pregunta es, hermano, ¿cómo piensa familiarizarse con lo santo si solo y muchas veces por elección queremos familiarizarnos con el mundo? Tenga sabiduría, hermano. Aprenda a disfrutar las cosas santas. Hágalas parte habitual de su vida. Deleítese en el Señor y Él le concederá las peticiones de su corazón. Encomiende al Señor su camino y confíe en Él y Él hará. Que el Señor nos ayude.